Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, tú que nos amas. Nosotros que vivimos en este último tiempo del mundo que has determinado, hemos recibido la salvación primero de entre tantas personas del mundo por tu ayuda y tu gracia. Y no solo esto, sino también nos has ayudado a que podamos vivir dignamente en el resto de nuestra vida, para que cuando estemos de pie delante de ti, Señor, no tengamos ninguna mancha, ninguna cosa vergonzosa. Te damos gracias por tu gracia. Cada vez que pasa el tiempo, este mundo está más lleno de las maldades de los pecados, y es un mundo en que no sabemos qué va a pasar después de pasar un poco de tiempo. Te confesamos que sin tu ayuda, sin tu misericordia, no podemos vivir ni un momento. Te pedimos que siempre nos guardes nuestro corazón y nuestra mente para que la salvación que nos has brindado no sea en vano, sino que podamos vivir como tus hijos dignamente, Señor. Ayúdales a todas las iglesias nuestras, a las que están en Corea, a las que en el país extranjero, y ayúdales a todos los hermanos, a las hermanas, a que puedan vivir guiados por Espíritu Santo y con tu amor, con la palabra, para poder predicar tu evangelio fuertemente y de esta manera muchas almas puedan regresar contigo, para que en este fin del mundo todavía más personas reciban la salvación. Si hay algunos hermanos que están enfermos, que están en medio de las pruebas, de las dificultades, ayúdales a que puedan ser fortalecidos con tu palabra para poder vivir para tu gloria en el resto de su vida. Danos la palabra necesaria y enséñanos el camino en que nosotros debemos estar. Haznos conocer el camino en que debemos estar a través de la palabra de hoy también. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, de versículo 1 a 5, se los leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí. La semana pasada también hemos leído la misma palabra juntos y les habla acerca del vivo y del muerto. Nosotros debemos distinguir quiénes son los vivos y los muertos. Ya lo saben bien, ¿no? Los vivos son los que, en lo que viven en este mundo, tienen su plan, su pensamiento y hacen lo que planeen, pero los muertos no tienen ninguna esperanza, ningún plan. Al ver cementerio donde están acostados los muertos, hay gran silencio. Pero el vivo y el muerto, de los cuales la Biblia habla, no habla de eso, sino de los vivos y de los muertos espiritualmente. Dice,
estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de recibir la salvación, así estaban muertos. Estar muerto significa que tiene el espíritu, pero desconectado con Dios. En esta hora también, gracias a la electricidad, las lámparas, los focos, así nos alumbran. Y gracias a la electricidad, pueden funcionar sistemas de audio para amplificar el sonido y de esta manera muchos pueden oír la palabra. Hay tantas cosas que la luz hace, la electricidad. Imagínense, si no existiera la electricidad, este mundo totalmente sería diferente. Aunque haya electricidad, la luz, si está desconectada, ¿de qué servirá? Aunque tengan espíritu, si está desconectado con Dios, ¿de qué servirá? Tiene que estar conectado para poder recibir la vida, el poder y todas las bendiciones espirituales, la gracia para poder vivir con Él. Pero si está desconectado con Dios, ya no pueden recibir la gracia espiritual que Dios les quiere dar, ni pueden conocerlo de esta manera. Tampoco pueden conocer cuál es el plan, cuál es el secreto de Dios, cuál es el propósito por el cual Dios ha creado a los hombres y cuál sería la esperanza de los hombres. No sabrían nada. Así que el espíritu muerto por delitos y pecados es igual que los animales. Al ver Salmo 49:20, el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Aquí dice que perece. Significa que están muertos, no tienen ninguna esperanza. Ya que los hombres tienen espíritu, pueden recibir la vida de Dios y pueden recibir la gracia con la que pueden entrar en el reino de Dios. Pero si no tuvieran espíritu, serían iguales a los animales. Si fueran animales que no tienen nada de espíritu, cuando mueran, todo terminaría. En caso de los animales, al ver Eclesiastés capítulo 3, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? El espíritu de los hijos de los hombres, si realmente es salvo, va a ir con Dios después de la muerte. Por eso Job también 19:26, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, este espíritu va a ir con Dios después de la muerte. Lo importante es que si están preparados para ir a ver a Dios. Esto es el problema. Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Mientras vive nuestra carne por algunos años en este mundo, no es importante de qué manera viva en este mundo, sino lo importante es que si realmente ha conocido a Dios personalmente. Tienen que conocer sin falta a todos los hombres a Dios personalmente. Si no, después de la muerte van a ir a ver a Dios, quien será su juez. La Biblia habla de Judas Iscariote, quien vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Luego su conciencia, él fue acusado mucho por su conciencia, así que se suicidó, se ahorcó y murió. Pero Jesús, hablando de Judas Iscariote, dijo lo siguiente: bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, al menos no hubiera ido al infierno. Si hubiera nacido como animal. Después de la muerte todo hubiera terminado, ya que no hay espíritu. Pero los hombres tienen el espíritu, ya que tienen el espíritu, son los más valiosos de todas las cosas del mundo. Pero si no entienden eso, serán semejantes a las bestias, todavía serán peores que los animales, que las bestias. Así que en lo que vive en este mundo tienen que tener la relación correcta con Dios, si no, su vida será todavía la más miserable. ¿Por qué? Al ver Jeremías capítulo 19 dice: engaños es el corazón más que todas las cosas del mundo y perverso.
de entre todas las cosas creadas por Dios, la cosa más sucia, engañosa dice que es el corazón de los hombres. Así que delante de todos los hombres del mundo están puestos dos destinos, el cual es ir al cielo, el cual es ir al infierno, el cual es ser como Dios, el cual es, otro es como ser como Satanás. Entonces Jeremías 21 dice, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Delante de todos están puestos estos dos caminos, el de ir al cielo, el de ir al infierno. Pero los hombres, sin saber nada de esto, solamente viven para las cosas carnales, para su carne. Pero nosotros, gracias a Dios por haber aprendido esta Biblia, ya conocemos que hay dos caminos después de la muerte y somos los que ya podemos ir al cielo. Pero delante de Dios, los que todavía no han recibido la salvación están muertos. Un hombre le dijo al Señor Jesucristo, yo te voy a seguir. Pero antes de seguir, mi padre acaba de morir, así que déjame enterrarlo y después te sigo. En este momento Jesucristo le dijo algo que no podemos entender. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo es posible que los muertos puedan enterrar a otros muertos? Los muertos ya. Su padre, de quien ese hombre estuvo hablando, estaba muerto carnalmente. Pero ¿quiénes son los que pueden enterrar a los muertos siendo muertos? En este caso, los muertos que entierran a otros muertos significa que los que entierran están muertos espiritualmente. Ya que están muertos espiritualmente, todo lo que hace es la obra muerta. Significa, tú estás vivo, entonces deja la obra muerta a los muertos y tú, ya que estás vivo, ve y anuncia el reino de Dios. O sea, Cristo estuvo hablando la gran diferencia entre la obra de los vivos y la de los muertos. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay unos que están dormidos, hay otros que están muertos. En una guerra, cuando ya hacen la guerra contra los enemigos, un soldado estuvo bien dormido en medio de la guerra. Cuando se despertó del sueño, vio que las personas que estaban ahí son cadáveres, o sea, estuvo durmiendo en medio de los muertos, de los cadáveres. Los que están dormidos no saben en dónde están, qué tienen que hacer, a pesar de que estén vivos, están acostados al lado de los muertos, de los cadáveres. O sea, significa que aunque han recibido la salvación, están juntos con los muertos espiritualmente. Es una contradicción. Si los salvos viven como otros hombres que no han recibido la salvación, es como si estuvieran acostados al lado de los cadáveres. Así que la Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, la Biblia así distingue muy bien entre los vivos y los muertos. Aunque estén vivos, hay unos que están dormidos. Así que al ver Romanos capítulo 13 dice, ya es la hora de levantarnos del sueño. Aunque sean salvos, si no viven para Dios, delante de Dios, como si estuvieran durmiendo. Bueno, de todos modos, delante de Dios hay muertos y hay vivos. Los salvos también tienen que conocerse bien a sí mismos, que son vivos. A pesar de que vivan en una casa muy grande, estén bien vestidos, con lujo, pero sí están muertos, como si los zombies estuvieran en la casa muy grande, bonita, anduvieran en coche muy bueno,
que estuvieran bien vestidos, pero son cadáveres, ¿no? Nosotros que hemos recibido la salvación, tenemos que tener también los ojos como los de Dios. Nosotros también estábamos muertos en delitos y nuestros pecados, pero ya volvimos a la vida. No tenemos que olvidarnos jamás de esta palabra. Así que el día de hoy les voy a hablar un poco de esta palabra. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando recibimos la salvación, nuestro espíritu que estaba muerto volvió a la vida. Así que San Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los muertos cuando oigan la palabra de Dios, verdadero, ya vivirán. Isaías 55:3 también dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Dice, el alma vivirá. Una vez que hayan escuchado la palabra y se hayan dado cuenta, su alma, espíritu vivirá. Pero los que no han recibido la salvación ya son muertos. Siempre tenemos que vivir pensando en eso. Los vivos tienen que vivir como vivos. Los vivos no tienen que vivir como muertos, ¿no es así? Cuando estaban muertos en delitos y pecados, han recibido la vida. Cuando estaban muertos, andaban en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Al ver este mundo, los pecados, la corriente de este mundo se lleva a los hombres. ¿A dónde se los lleva? Por fin, al infierno. La corriente de este mundo, la de pecado, las cosas de mundo, siempre como el aire, viento, se los lleva a los hombres, como la ola del mar, se los lleva a la gente. Los que no han recibido la salvación ni tienen la fuerza para ser liberados, para salir de esa corriente, sino en medio de esos pecados están disfrutando, pero los salvos ya hemos sido salvados de ahí. En la tierra de Israel, en la parte de arriba de Israel hay lago de Galilea. En el lago de Galilea hay todo tipo de peces que andan nadando. Y los discípulos del Señor Jesucristo también estaban pescando ahí, ¿no? Y Jesús también, cuando vivía en este mundo, por lago de Galilea, en el barco también predicaba la palabra. Pero en la parte de abajo de Israel hay mar muerto, tal como dice, mar muerto, que está muerto, donde no hay nada de pez, nada de hierba, totalmente es un mar muerto. Pero entre lago de Galilea y mar muerto, ¿con qué están conectados los dos? Un río Jordán, no es un río grande, sino río Jordán. A través de río Jordán, así, del lago de Galilea, se va el agua a mar muerto. Entonces, los peces que están en el río Jordán, si suben arriba, van a llegar al lago de Galilea. Pero si descienden, si se bajan al mar muerto y van a morir. Así que al ver alrededor del mar muerto hay cadáveres, peces muertos. Ya que mar muerto tiene la gran porción de la sal, todos los peces que se van ahí se mueren. Se puede decir que el lago de Galilea es la sombra del cielo y mar muerto es la del infierno. Y el río Jordán, que conecta a los dos. Al lago de Galilea y al mar muerto, se refiere a todos los hombres del mundo que viven en este mundo. Si suben arriba, van a llegar al cielo, o sea, al lago de Galilea. Pero si se dejan llevar, van a ir al infierno, al mar muerto. Yo he ido también al mar muerto 2 veces. Allá no es necesario que uno se esfuerce a nadar. Con solo que se metan, así flotan automáticamente. Entonces hay una historia antigua.
En el tiempo del Imperio Romano, un soldado de Roma atrapó a un soldado judío y lo echó al mar muerto para matar, pero empezó a flotar. Entonces otra vez lo atrapó y otra vez lo echó ya para matar, pero otra vez empezó a flotar. Entonces él pensó, seguramente es una señal de que él no tiene que morir, así que lo dejó vivo. Bueno, es una historia un poco divertida. De todos modos, en el mar muerto no necesitan nadar. Así flotando automáticamente pueden leer libros, periódico, porque la porción de la sal está muy alta. Así que no se hunden. Pero es el mar muerto. De todas maneras, nosotros ya no somos los que vamos a ir al infierno siendo llevados por la corriente de este mundo, sino somos los que vamos a subir arriba hasta el cielo. Así que una alabanza dice, el que anhela al Señor se sube como águila. Arriba cada día uno va avanzando. Somos los que vamos avanzando cada día arriba, al cielo. A pesar de que nuestro cuerpo viva en esta tierra, siempre nuestro espíritu va avanzando al cielo. Jesús, que estaba en lo más alto, vino a esta tierra. ¿Para qué vino a esta tierra? Para salvar a todos los hombres del mundo y que ellos se vayan también al cielo, en lo más alto. Así como Jesucristo ascendió, los salvos, nosotros también seremos tomados. Vamos a ascender. Para ascender, Jesús es el que ha muerto y ha resucitado, ya para llevarnos al cielo, a más arriba. Y cada día también nuestro pensamiento así que tiene que subir para arriba. Siempre el corazón tiene que estar dirigido hacia arriba. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hay que pensar siempre en las cosas de arriba, no en las de la tierra, de abajo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios, nos está esperando y nos está llamando. Hay que siempre pensar eso. Al ver Hechos capítulo 7, un diácono llamado Esteban, en lo que predicaba el Evangelio, los judíos lo apedrearon, así que su cuerpo fue rasgado y cuando derramaba la sangre, ¿qué dijo? Dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre que está a la diestra de Dios. En el momento en que murió apedreado, de repente se le abrieron los cielos. Y él vio al Hijo de Hombre. Esteban vio a Jesús, que está a la diestra de Dios. Jesús, que estaba sentado a la diestra de Dios, al ver la versión de idioma coreano, dice que se paró del lugar. El que estaba sentado se paró, se levantó de su lugar, ya para recibir a Esteban. Seguramente Esteban no habrá sentido mucho dolor, aunque murió apedreado, porque el gozo que todavía lo dominaba era mucho más grande. Así que los que han muerto también de martirio, así siempre vivieron y murieron alegremente, con gozo y alegría. Ahora los vivos, cuando estaban muertos en sus pecados y delitos, siempre vivían conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Pero ahora que somos salvos, tenemos que vivir guiados por Espíritu Santo. Las personas que no han recibido la salvación todavía viven conforme al príncipe de la potestad del aire, siendo hijos de desobediencia. Satanás hace la obra estando en el corazón de los hijos de desobediencia para llevarlos al infierno. Pero ni siquiera saben ellos que si Satanás está en ellos. Al ver su obra, su acción, podemos saber.
siempre la vida de los salvos se manifiesta. La obra de Satanás es hacer que cometan pecados. Al ver a los hombres del mundo que viven también cometiendo pecados como si bebieran el agua, seguramente Satanás hace la obra en ellos. Es algo bien seguro. Parece que hay Satanás un poco bueno. ¿Por qué un poco bueno? En caso de los estudiosos, ellos cometen pecados de manera un poco noble, ¿no? Los religiosos cometen pecados de manera santa. ¿A poco existen pecados santos? Bueno, se creen santos y de manera santa cometen pecados, pero es abominable. Así que Jesús, así dijo a los religiosos judíos: limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Limpia primero lo de dentro y del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Sepulcros blanqueados, así también Cristo les dijo. Al ver también a la tierra de Israel, cerca de Monte de Olivo, hay cementerio en donde hay sepulcros blanqueados, en los cuales también pusieron los cadáveres. Cuando vayan para allá van a ver esos sepulcros blanqueados. Aparentemente están blanqueados. Parecen bien, pero por dentro están bien llenos de las cosas sucias. ¿De qué sirve que hayan también adornado de manera hermosa lo de fuera? Porque por dentro están bien llenos de las cosas sucias. Todavía los religiosos de este mundo viven siguiendo la obra de Satanás, diablo. Los pecados que ellos cometen seguramente son las obras de Satanás. ¿Y qué más? Nosotros también vivíamos de esa manera, en otro tiempo, claro, así vivíamos antes de recibir salvación, en medio de los muertos, siguiendo también la corriente de este mundo, obedeciendo a Satanás. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Satanás siempre nos incitaba a que cometiéramos pecado. Satanás es el que incita. Entonces, al ver la Biblia, a pesar de que Judas Iscariote le siguió al Señor Jesucristo durante 3 años y medio, Judas era bien codicioso del dinero. Le encargaron esa bolsa de dinero, pero poco a poco, in my pocket. O sea, él robaba dinero y se lo ponía en su propio bolsillo. Y pensaba que cuando Jesucristo fuera rey, él también ocuparía un puesto muy alto. Pensando de esa manera, le seguía al Señor Jesucristo. Entonces, aunque Jesús le hablaba las palabras muy necesarias, no ponía atención. Jesús, cuando abrió los ojos de los ciegos, alimentó también a 5,000 personas. Y cuando también resucitó a Lázaro, quien tenía 4 días de estar muerto, Judas Iscariote vio todo esto y estuvo ahí. Pero por la avaricia que estuvo en su corazón, no pudo ver al Señor Jesucristo de manera verdadera. Así nada más pensaba como lo siguiente: tiene gran poder. Cuando Él sea rey, yo también me ocuparía en un lugar muy alto, en un puesto muy bueno de este mundo. Si tiene esa avaricia, codicia, ¿cómo podría seguirle bien, de manera correcta al Señor Jesucristo? Ninguna vez en su vida le ha dicho a Jesús como Señor. Ninguna vez le dijo Señor. La Biblia dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Y también San Juan capítulo 13 dice, Satanás entró en él, en Judas Iscariote. Desde entonces empezó a hacer la verdadera obra. Dándole beso también a Jesús, le dijo, salve maestro, y le besó. Porque ya le había dicho al soldado de imperio romano, al que yo besare, ese es. Préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo,
Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo de Hombre? ¿A quién normalmente le da un beso? Al que ama, ¿no? Pero Judas Iscariote le dio beso a Jesús para venderlo. Hoy en día hay tantas personas que le dan beso también, aparentemente, o sea, por sus labios le sirven a Dios. Al ver Marcos capítulo 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros, este pueblo de labios me honra. Al ver a unos hombres por sus labios le alaban a Dios y dicen que le siguen y por sus labios dicen que están viviendo para Dios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿A poco Dios no conocerá? Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así todos nosotros vivíamos, siendo hijos de ira. Pero fuimos salvados de ahí. ¿A poco podemos regresar otra vez a la vida anterior? Por favor, deben discernir exactamente ustedes entre la vida de los vivos y la de los muertos. Al ver a los que no han recibido la salvación, tienen que pensar así, los cadáveres están caminando y todavía están hablando. Una vez en Los Ángeles de Estados Unidos, a mí me invitaron a un velorio, a un funeral de allá. Así que yo fui. Fue la primera vez que yo vi velorio de Estados Unidos. Ese funeral se hizo cerca del cementerio. Muchos invitados estaban sentados en la parte de medio. Iba entrando un ataúd. Ataúd puesto sobre un carrito de llantas, pero la mitad del ataúd estaba abierta. Ese muerto estaba acostado ahí, en ataúd. Estaba bien vestido y todavía maquillado, como si estuviera durmiendo. Le maquillaron, así, se veía bonito, así, acostado. Las personas que estaban ahí vieron a ese cadáver de ataúd. Y después dieron un poco de palabra y se llevaron a un lugar donde ya habían excavado la tierra e iban bajando el ataúd. Antes de bajar el ataúd, no directamente pues echaban la tierra, sino cada quien echaba una flor encima del ataúd y después ataúd se bajó y después así cubrieron con la tierra, con palas. Como si estuviera durmiendo, ese cadáver también todavía está maquillado para que se vea más bonito. Pero ¿de qué sirve que se vea bonito? ¿No es así? Al ver a los guapos, a las bonitas, ¿cómo se sienten? Ay, qué guapo, qué bonita, pero están muertos. Son cadáveres, pero maquillados. Están bien vestidos, pero son cadáveres que andan caminando. Así tienen que pensar ustedes. ¡Ay, qué horror! ¿No es así? Si no piensan de esta manera, luego les tienen envidia a los cadáveres. Aunque sean cadáveres muy bonitos, bonitas, ¿a poco les tienen envidia? La diferencia entre los vivos y los muertos es la diferencia entre el cielo y el infierno. No vayan a pensar que son iguales. Son hijos de ira, los que no han recibido la salvación. Pero una vez que hayan recibido la misericordia, el gran amor de Dios, ya serán salvos, serán hijos de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros y así nos ha salvado, a nosotros que estábamos muertos. Uno, después de haber cometido tantos pecados, si realmente le dice a Dios que tenga misericordia de él, sí, Dios es más que suficiente para tener misericordia de él. Todavía Jesús tuvo misericordia y estuvo haciendo la oración por los que
le crucificaron y por los que también se burlaron de él, diciendo, bájate de la cruz y todo eso. Pero Jesús así dijo en su oración, perdónalos, no saben lo que hacen. Y todavía al lado del Señor Jesucristo hubo dos malhechores, pero uno, viendo al Señor Jesucristo crucificado, aún sobre la cruz, vio que Jesús estaba haciendo la oración por los pecadores. En ese momento empezó a temerle a Dios. Si realmente después de la muerte todo terminará, no tendría por qué hacer así. Seguramente es el que muere por los pecadores. Así que él regañó a otro malhechor, diciendo, ellos también ya habían escuchado que Jesucristo resucitó a los muertos y que también hizo tantos milagros. Las personas le decían, si tú eres Dios, bájate de la cruz. Desciende de la cruz. Si tú eres hijo de Dios, entonces nosotros creeremos en ti. Así se burlaban de Jesús, la gente. Y otro malhechor le dijo, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvame. Le dijo que mostrara ese poder de salvarlo. Así criticándole. Pero ese malhechor, otro malhechor arrepentido, de repente tuvo temor de Dios. Cuando yo me muera, seguramente no se me acabaría con eso, sino yo me iría al infierno. Así que Jesús, está orando por los pecadores. De repente empezó a tener miedo a Dios y pensando que iría al infierno. Así que regañó fuertemente al otro malhechor diciendo, tú y yo, nosotros merecemos morir así, porque hemos hecho tantas maldades, pero Jesús que está crucificado junto a nosotros no tiene por qué morir así. Y todavía, ¿no le temes? Después de regañarlo, le dijo así a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ese malhechor sabía que Jesús iría al reino de los cielos, al reino de Dios. Se dio cuenta de que no tenía ningún pecado, no tenía por qué morir así. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si yo fuera Jesús, yo le diría, oye, ¿no te da pena? ¿A cuántas personas tú has matado? ¿A poco tú te has congregado alguna vez en la iglesia? ¿Has hecho algunas buenas obras? Justo antes de morir, tú quieres ir al cielo. ¿A poco no te da pena decirme eso? Tú no puedes ir al cielo. Si fuera yo, así yo le hubiera dicho. Pero Jesús es el que todavía recibió a ese malhechor. En el momento en que el Señor Jesucristo fue crucificado, el que le agradó más a él fue ese malhechor arrepentido. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Hoy. El momento en que yo me muera, te voy a llevar inmediatamente al paraíso. Ese pecador que iría al infierno en lo más profundo por una sola palabra de Jesús fue al cielo. Ese malhechor ha recibido la salvación justo antes de morir sobre la cruz. En corto tiempo. Es el que tiene la gran suerte. Ese malhechor, ¿no es así? La salvación que hemos recibido es igual que la de ese malhechor. Ese gran amor, tan grande, todavía mucho más grande que nuestros pecados, nuestras maldades, así que es más que suficiente para cubrir, para limpiar, para perdonar nuestros pecados. La única manera por la cual podemos recibir salvación es solo por el gran amor de Dios. Romanos 5 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Cuán grande es este amor? Sobre la cruz.
¿Qué tanto creen que Dios nos ama? Tanto que murió en la cruz, Dios mismo. San Juan 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tú eres mi amigo. Sois mis amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, Jesús es el que ha puesto su vida por nosotros, que somos sus amigos. ¿Por qué entonces puso su vida? Por amarnos. A pesar de que teníamos muchos pecados, por una sola razón, de que nos ama, se ha muerto por nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y por gracia sois salvos. Vamos a pensar esta palabra, ser salvo, recibir salvación. Últimamente, en muchos lugares sigue habiendo seminario de la Biblia. No solo en los retiros, sino también en cada iglesia siempre hay seminario de la Biblia. Hace poco tiempo, cuando hubo seminario también en esa iglesia donde estoy, los hermanos, las hermanas, salvos, se esforzaban a predicar a un alma más, preparando tantas cosas, preparando, y en la cocina las hermanas, preparando también la comida para los invitados, para los nuevos, así esforzándose, haciendo aseo, guiándolos. Así como saben que su alma es valiosa, saben que también el alma de otras personas es más valiosa. Y sacrifican lo suyo para que un alma más reciba la salvación. Ahí ve Lucas, por eso 15:7. Dice que cuando un pecado reciba la salvación, habrá gran gozo en el cielo. Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entre los salvos, si se reúnen, si alaban a Dios, si escuchan la palabra, se gustan entre ellos, eso no le agradaría a Dios. Cuando cada persona, cada pecado reciba la salvación, eso le agradará más a Dios y nosotros nos pondremos bien contentos, alegres. Imagínense, hay tantas personas que van a ir al infierno, pero si entre los salvos nada más se reúnen y se gozan y se ponen alegres, claro, esa reunión también es buena, pero no le agrada tanto a Dios. Es porque la Biblia dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación tan grande por la cual las almas pueden recibir la salvación. Pero hay veces en que a veces descuidan, menosprecian esta salvación tan grande. Una persona como broma dice, es que esa salvación no tiene valor. Por broma, así, van a entender que la salvación no tiene valor. No tienen que hablar ese tipo de broma. Esa salvación es la única manera con la que las almas que van a ir al infierno van a ir al cielo. Pero como no saben, menosprecian la salvación y a veces también la descuidan. Si descuidan esta salvación, ¿cómo escaparán del juicio? Los que hemos recibido salvación, ya sabemos ese gran valor de la salvación, así que valoramos también a las almas perdidas. Hoy en día, para quitar un poco de dinero, matan la vida de los otros para quitarles la vida, porque menosprecian la vida, ¿no es así? Pero a la vez hay algunos que también han muerto para salvar, para rescatar a una persona más. Cuando hubo terror, el día 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando este World Trade Center se derrumbó, más de 3,000 personas han muerto. Pero para salvar todavía a algunas personas más, los bomberos y los hombres también, equipo de rescate, se han metido en ese incendio, en ese edificio, para salvar. Pero se metieron pensando que ellos mismos morirían. Para salvar a otros, se metieron, ¿no?
Hay algunos que a veces mueren en este mundo también para salvar a otros. ¿Saben cuántas personas también han muerto para salvar a las almas de otros? Jesús dijo, consumado es, sobre la cruz. Consumado es, significa que logró gran éxito. Todo ya está acabado, terminado, de haber quitado, de haber perdonado los pecados. Y después de haber hecho esta obra, entró en la gloria. Bueno, de todos modos, ¿dónde estaría la obra más grande como la de salvar a las almas muertas, perdidas? Nosotros somos los que hacemos esta obra de salvar. ¿Por qué creen que yo sigo enfatizando esta palabra? Porque aún diciendo que son salvos, aún diciendo que son vivos, hay algunos que también viven como si estuvieran muertos. Así que tenemos que discernir. A pesar de que carnalmente estén vivos, son los que después de la muerte van a ir al infierno. Los salvos son vivos, así que tienen que vivir como vivos. Y los muertos son los que viven como muertos. ¿Cómo es posible que la luz y las tinieblas sean similares, sean parecidas? No es así. ¿Cómo es posible que entonces los muertos y los vivos sean similares, parecidos? Tienen que vivir los vivos de manera diferente. Los salvos, los vivos son los que han recibido la salvación por la gracia de Dios. Busquemos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Leemos juntos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ha llegado hasta vosotros. El evangelio que empezó desde Jerusalén, así se estuvo predicando y llegó a nosotros, que vivimos todavía en lo más extremo del mundo. Lleva fruto y crece también vosotros desde el día que oísteis y conocisteis. Dice, el día que oísteis y conocisteis. Hay algunos que nos critican y dice, solo tienen que creer. ¿Por qué? Siempre nosotros decimos que hay que conocer. Oigan, tienen que conocer primero para poder creer. Tienen que conocer primero para entender. Al ver San Mateo capítulo 13 habla de parábola de la semilla. Una semilla se cayó junto al camino, otra en pedregales, otra entre espinos. Todo esto no es la salvación. El hecho de que hayan recibido la salvación significa que la semilla se cayó en buena tierra. Cuando escuchen el evangelio y la palabra y conozcan, como dice esta palabra, conozcan y se den cuenta, serán salvos. Muchos versículos de la Biblia hablan de conocer. Al ver también esta palabra, dice, cayó la semilla, pero Satanás vino y se la quitó. O sea, vinieron las aves y la comieron. Cuando esa semilla no se es sembrada en la tierra, luego las aves, Satanás viene y se la quita. Conocer es echar la raíz en lo profundo de la tierra. Pero hay algunos que no les gusta escuchar este tipo de la palabra conocer, para criticarnos. Tal como dice, desde el día que oísteis el evangelio y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lleva fruto y crece también en vosotros. En la iglesia Colosa también primero oyeron y conocieron, así que fueron salvos. No solo en la iglesia Colosa. Para recibir salvación hay que oír y conocer la gracia y de esta manera ser salvos. Entonces, echan la raíz en lo profundo de la tierra y de ahí van creciendo. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El día en que creyeron y recibieron la salvación es el día en que recibieron perdón de pecado. El haber recibido la salvación es igual que el haber recibido perdón de pecado. Esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Los salvos somos los que hemos recibido el gran paquete de regalo. A veces han recibido regalo, ¿verdad? ¿Ustedes? ¿Alguna vez han recibido ese paquete de regalo? Un set de regalo. En este set, paquete de regalo, ahí trae chocolate, botanas ricas, dulces, hay cosas muy caras. Ese set, paquete de regalo. El día de hoy les voy a explicar acerca de ese set de regalo. Aunque hayan recibido regalo, si no lo abren, no saben qué trae ahí. Tienen que abrir el regalo para saber, ¿no? ¿Qué es lo que hay adentro? De la misma manera hay que ir viendo uno por uno qué regalo hay. El primer regalo está en Efesios capítulo 1. Bueno, busquemos Efesios capítulo 1, versículo 6. Leemos juntos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así dice la palabra. Según las riquezas de su gracia. ¿Vamos a tener perdón de pecados o ya tenemos? ¿Ya lo tienen o no? Si tienen perdón de pecados, ¿hasta cuándo entonces? Algunos dicen, los pecados de pasado ya se me perdonaron, pero los pecados de futuro todavía no se me han perdonado. Hay tantos que dicen así. Como si entonces ellos también dijeran en la alabanza, solamente se me quitaron los pecados de pasado, para mis pecados de futuro, quién sabe. Así dicen, ¿no? Al ver Mateo capítulo 5, Jesucristo dijo lo siguiente, hasta el último cuadrante, con solo que haya un poco de pecado hasta el último cuadrante, jamás pueden ir al cielo. Jamás pueden recibir perdón de pecado. ¿A poco Jesús habrá dejado algún pecado nuestro? ¿Un poco de pecado? No es así. ¿Hace cuántos años Jesucristo murió? Hace 2000 años. ¿Habrá quitado solamente los pecados de pasado nada más? ¿Los de hoy nada más? No, para siempre. Hasta los de futuro. Todos los pecados. Entonces Hebreos 9:12. Habiendo obtenido eterna redención por su propia sangre. Si no fuera eterna redención, no sería perdón de pecado. Dios ya sabía que nosotros íbamos a nacer como pecadores y que íbamos a cometer pecados por nuestra mente, corazón, por nuestros labios, acciones. Ya sabía todos los pecados que nosotros cometeríamos desde el nacimiento hasta el día de la muerte. Claro, no hay que cometer pecados en adelante, así con intención, pero bueno, de todos modos, hasta estos pecados han sido perdonados. Algunos dicen, es imposible no cometer pecado, pero una vez que su fe crezca, todavía es posible vivir sin cometer también pecado. Cuando su fe ya haya crecido a un nivel muy alto. Después de recibir salvación, ¿acaso apóstol Pablo también habrán cometido algún pecado así? Ni siquiera tenían tiempo para cometer pecados. En el resto de su vida solamente andaban predicando el evangelio, anunciando el reino de Dios. Los salvos, después de recibir salvación, si viven fuertemente para Dios, ni tienen tiempo para cometer pecados, ni tienen tiempo para desviarse a otro lado. En caso de la bicicleta, tienen que pedalear siempre para ir adelante. Si no pedalean, siempre se cae la bici. Lo mismo pasa con los salvos. Siempre tienen que pedalear, tienen que vivir para Dios. Si están parados, se caen. Como la bici que siempre pedalea, los salvos, si viven bien ocupados para el evangelio, todavía es posible que vivan sin cometer pecado. ¿Saben quiénes son los que cometen pecado? Los que tienen mucho tiempo. Se juntan con los ricos y se van para jugar golf, para hacer la fiesta, se juntan con los amigos del mundo para tomar
para también hablar cosas raras, bromas que ni sirven. Si viven de esa manera, claro, se van a contaminar de los pecados. La Biblia dice que nos alejemos de los amigos malos, porque ellos corrompen, nos corrompen. Si tiene amigos malos, tiene que cortarlos valientemente. Claro, para predicar el evangelio, invitarlos a la palabra, a veces se necesita tiempo de convivio, pero si ven que no, tienen que cortar esa amistad. ¿Por qué? Ustedes se dejan llevar. ¿Por qué? Se dejan que los muertos se los lleven a los vivos. ¿Cómo es posible que los vivos puedan ser amigos de los muertos? Jamás. Ahora que hemos recibido la salvación, ya tenemos la amistad con otros hermanos, hermanas que han recibido la salvación. Estando en el mismo cuerpo, en la iglesia, hay que tener convivio, comunión con los hermanos, con las hermanas. Con el corazón unido podemos vivir para Dios, predicando el evangelio. Entonces, corten esa amistad con los amigos que todavía no han recibido la salvación. Si se dejan que se los lleven los amigos del mundo, luego van a perder. Luego, espiritualmente también van a perder tantas cosas. Si han recibido la salvación, hasta su pasatiempo tienen que cortar. Si tienen palo de golf, tienen que tirar. Caña de pescar, tienen que tirar. ¿A poco los salvos? Esperando por lago, quieren pescar por mucho tiempo. Entonces les pregunta, ¿qué hacen? Dicen que están pescando el tiempo, por eso. Y después de también pescar los peces, otra vez los dejan. ¿Cómo es posible que los salvos vivan de esa manera? Así, esperando tanto tiempo para pescar a los peces. Antes conocí a un salvo que cada vez que tenía tiempo iba a un lago, a un mar, para pescar. ¿A poco creen que los salvos tienen tiempo así suficiente para ir a pescar unos peces con caña de pescar? Si quieren pescar peces en el mercado, dándole un poco de dinero pueden comprar pescados. ¿Para qué? Malgastan tiempo, así bien sentados en el lago, en el mar, para pescar. Les voy a contar algo que ya pasó hace muchos años. Antes conocí a un hombre de la universidad, teología, según decía que era salvo, y me dijo, pastor, pues yo quiero seguir a usted ya para ayudarle, ya para manejar el coche, para ir predicando. Entonces yo le dije que sí, para enseñarle la Biblia. Ese alumno de la teología me dijo, pastor, yo tengo un pasatiempo. Yo le pregunté, ¿cuál es? Cada que yo tengo dinero, yo compro cosas antiguas y las compro. Las cosas de hace tantos años. Entonces yo le pregunto, entonces, ¿qué hace con esas antigüedades, cosas antiguas? Me dice, es que yo tocando esas cosas, antigüedades, yo siento a los viejos, a los antiguos. Bien necio, ¿no? Bien tonto. ¿A poco? Dice que esto es pasatiempo, ni tiene sentido lo que dice. Luego me di cuenta que ni era salvo. No era salvo. Los salvos tienen que también dejar cortar el pasatiempo que no les ayuda para nada. ¿Sí me explico? Algo que no le ayude para su vida cristiana tiene que dejarlo. Aunque sean amigos, sea pasatiempo. Nosotros, todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, hay que sacrificar y vivir para el evangelio. Hay que ocuparnos en predicar el evangelio. Si no, no se predica este evangelio. Si un salvo vive para la voluntad de Dios, de verdad todavía es posible vivir sin cometer pecado. Otro dice así, ay, ¿cómo es posible que uno pueda vivir sin cometer pecado? Y secretamente vive cometiendo pecados. Todavía la fe no está crecida, pero cuando ya crezca a un punto, todavía es posible vivir sin cometer pecado. ¿A poco tiene que cometer pecados? ¿Los salvos? No es así.
Al ver Romanos 6 dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay que pensar que todavía el pecado nos da más miedo que el veneno. No hay que disfrutar de los pecados. Señor, para quitar nuestros pecados, ha muerto derramando toda la sangre y si siguen cometiendo pecados o piensan a la ligera, es como si estuvieran menospreciando la gota de la sangre del Señor Jesucristo, como si dijeran, Jesús, derrama más sangre ya para limpiarme. Si yo cometo pecado, de todos modos tu sangre me va a limpiar. Es como si fueran vampiros que viven consumiendo, tomando la sangre de Cristo. Los salvos a veces piensan a la ligera, pues es imposible no cometer pecado. Si piensan de esta manera, secretamente cometen pecados y luego son llevados por Satanás. Algunos dicen que han recibido al Espíritu Santo y que viven para Dios, pero no saben nada del perdón de pecado. No existe ninguna salvación sin perdón de pecado. O sea, la salvación siempre se recibe por perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A través del derramamiento de sangre se hace remisión, perdón de pecado. Y Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Cuando recibe la salvación, yo no sabía nada de esto, pero lo que yo creí al 100% es que se me quitaron mis pecados para siempre, al 100%. Leyendo la Biblia, yo me di cuenta de que el hecho de que se me hayan quitado todos mis pecados era haber recibido la salvación, era haber recibido al Espíritu Santo. El Espíritu mora en mí. Toda la Biblia entera dice que su Hijo unigénito de Dios ha muerto derramando su sangre preciosa para quitar mis pecados. Primera de Pedro dice, con la sangre preciosa de Cristo, no como oro o plata, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. No hay ninguna cosa más valiosa como esta, de que nuestros pecados hayan sido perdonados y quitados para siempre. ¿Y qué más? Vamos a pensar algunas cosas más. El haber recibido perdón de pecado sería bueno, vamos a buscar Romanos 3:24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Leemos juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra, la redención. Redención es igual que perdón de pecado. Es la remisión. Mediante la redención, por la gracia de Dios, fueron justificados gratuitamente. Gratuitamente, dice. Recibieron perdón de pecado. Gratuitamente fueron justificados. El haber recibido perdón de pecado es un poco diferente de haber sido justificado. El haber recibido perdón de pecado significa que Dios ya nos trata como a unos hombres, como a los hombres que no hemos cometido ningún pecado. Por ejemplo, un hombre tiene antecedentes penales de homicidio, de adulterio, de fornicación, de hurto, así tiene muchos antecedentes, pero se le borran esos antecedentes. El sistema de computadora ya se le borraron todos estos antecedentes. Cuando ya hacen una revisión de antecedentes penales, antes salían todo su historial, ahora que ya se le borraron, ahora en el sistema de computadora dice al final,
limpio, limpio, no ha cometido ningún pecado. Lo mismo pasa delante de Dios con nosotros. Antes así teníamos muchos antecedentes penales, pero ahora que fuimos perdonados de todos nuestros pecados, ahora sale bien limpio, justo, justificados. Así es verdad, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Ahora, ¿qué es ser justificado? Ser justificado significa que Dios nos ve como a los hombres que hemos guardado la ley y los mandamientos perfectamente. Jesús es el que también ha guardado la ley y los mandamientos perfectamente. Nosotros nacimos pecadores y vivimos cometiendo tantos pecados, pero Jesús nació del vientre de una virgen, siendo Dios, igual que Dios, sin tener ningún pecado. Así ha vivido perfectamente. Y esa justicia de Jesucristo se nos dio a nosotros. Jesús se llevó nuestros pecados y esa justicia nos la dio. Gratuitamente siendo justificados. Por eso dice. Siendo justificados. Como si nosotros hubiéramos guardado, cumplido las leyes, los mandamientos perfectamente. Supongamos que hay un hombre que está sentenciado a la muerte, en poco tiempo va a morir, pero por un indulto de privilegio presidencial, sí es liberado de la cárcel y todavía le dice, va a tener todavía 5 estrellas. Aunque un hombre sea liberado de la cárcel, todavía los hombres le van a decir, es un ex convicto. Pero ya no lo ven como un ex convicto, sino ese presidente le ha dado 5 estrellas. En el ejército de Estados Unidos también, si tuviera 5 estrellas, de verdad es un rango, nivel muy alto, ¿no? Así nosotros hemos recibido este rango tan alto como si tuviéramos 5 estrellas. Supongamos si hay un hombre que era un homicida, pero gracias a la gracia de un director de la empresa, se lo saca de ahí y lo pone en un lugar muy alto de su empresa, en un estado muy alto, todos le van a tener envidia, ¿no? Así, lo mismo pasó. Vamos a buscar Romanos 4:25. 4:25 leemos juntos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Jesús ha muerto por nuestros pecados, por nuestros delitos. Como decía, la paga de pecado es muerte, pero Jesús ha muerto por nosotros. Ha pagado todo el precio de nuestro pecado y resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitado es mi justicia. Por su resurrección yo fui justo, justificado. Adán. Al ver Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre, en este caso de Adán. Todos fuimos pecadores, pero Jesús murió como el postrer Adán. Jesús es el que ha terminado toda la obra de primer Adán. Por la muerte de un hombre, uno, Jesús, todos fueron constituidos justos. Así que sobre la cruz, Jesús siendo postrer Adán, todo terminó. Y Jesús resucitado es segundo Adán. Jesús es postrer Adán y segundo Adán también. Segundo Adán significa que es el nuevo comienzo, inicio. Así como todos se hicieron pecadores en primer Adán, ahora que ya hayan recibido la salvación, nacieron de nuevo, estando en segundo Adán, en Jesús. No hemos hecho ninguna obra justa, buena, pero fuimos justificados en Cristo Jesús.
Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de ahora uno, Jesús, todos ya nos hicimos justos. Estábamos en la muerte, ya fuimos trasladados a la vida. El ser justificado significa que ya somos justos. Somos nuevos hombres y nuevas criaturas. Vamos a buscar Romanos capítulo 4, versículo 5. 4, 5. Leemos juntos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, no hizo nada, algo bueno. Tienen que obrar algo digno para ser justos, pero en nuestro caso no hicimos nada, ninguna obra, pero solo creímos en aquel que justifica al impío. Jesús es el que también ha muerto y ha resucitado para justificar al impío. Como dice la palabra, y su fe le es contada por justicia. Nosotros éramos impíos, pecadores, pero Cristo ha muerto por nosotros impíos y no solo ha quitado todos los pecados, sino también nos ha justificado. Un paso más. No solo perdona los pecados, sino también un paso más. Ha justificado a los impíos. Y esta fe le es contada por justicia. Cuando creímos en eso, esa fe nos fue contada por justicia. No porque hayamos hecho algo, sino por solo haber creído. Dios le había dicho a Adán, el día que de él comeres, ciertamente morirás. Pero Adán se lo comió. ¿Por qué se lo comió? Porque no creyó en esa palabra de Dios que le había dicho, ciertamente morirás. Si hubiera creído realmente, ¿cómo se atrevería a comer? Aunque su esposa bien bonita le tentara diciendo, cómetelo, cómetelo. No, no voy a comer, voy a morir, sin falta. Así le hubiera dicho. Si yo me muero, ¿tú cómo vas a soler? ¿Qué me importa que tú mueras sola? Ya muerte, yo tengo que vivir, ya. Así Adán le hubiera dicho, si realmente hubiera creído. Pero Adán se tentó, se dejó tentar. Así que vamos a comer juntos. Y se lo comió. No haber creído era pecado. Si realmente hubiera creído, aunque Eva le decía, Adán le hubiera dicho, jamás voy a comer, jamás. Por la muerte de Jesús, nuestros pecados ya fueron pagados, quitados. No hicimos nada. Y esa fe en Cristo Jesús nos es contada por justicia. Cuán bonito es ¿no? Esa fe en Cristo Jesús nos es contada por justicia. Así que ya fuimos justificados. Busquemos un versículo más, Romanos 5:1. Leemos juntos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe. Ya fuimos justificados, entonces ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Los enemigos jamás pueden tener la paz con Dios. Ya que ha quitado nuestros pecados, nos ha justificado, ya tenemos la paz con Dios. Ya tenemos la comunión con Dios. En este caso, la paz se refiere a la comunión, a la reunión. Ahora Israel y los de Hamas son enemigos y siguen haciendo la guerra. Hamas quiere destruir a Israel totalmente, ya que son enemigos. No solo Hamas, los musulmanes, los 55 países musulmanes, cuya población es de 1.600 millones hasta 2.000 millones. A pesar de que se junten todos los judíos, solo en todo el mundo hay
20 millones israelitas. Si se pelearan, ¿quién ganaría? Los musulmanes quieren echar a todos los judíos allá, al mar Mediterráneo que está junto a la tierra de Israel. Así es su propósito, pero ustedes miren. Esta vez también se nos va a mostrar la obra, la prueba de que Dios trabaja tras Israel. Cuando Dios castigaba a Israel, lo castigó de manera muy fea, pero ahora es el tiempo de la recuperación de Israel. Para que sepan que Dios de Israel no está muerto, Dios esta vez también hará que Israel totalmente saque la victoria contra los musulmanes. Dios es el que también hace esta guerra. No es la guerra entre los israelitas y los musulmanes, sino es la guerra entre Dios y los musulmanes. Dios de verdad los va a destruir totalmente. En la última guerra, ahora, no solo Hamas, Líbano, Hezbollah, Irán, no solo con esos países, sino el jefe, Rusia, va a descender contra Israel, llevando consigo a tanto ejército como la multitud de las nubes. Va a querer cubrir a Israel, pero Ezequiel capítulo 38 dice que todos ellos que van a ir a atacar contra Israel, ellos serán destruidos. Dios se llevará a Rusia y se lo llevará a Israel. ¿Para qué se lo va a llevar? Para matar. No para matar, no para matar a Israel, sino para matar a los enemigos de Israel, a Rusia. Si supiera eso, no iría. Los musulmanes y Rusia, los árabes, van a pensar que Israel todavía es un país pequeño, así que si juntan su fuerza, van a poder pelear contra Israel y sacar victoria. Pero jamás ellos van a poder vencer contra Israel. Jamás. Yo les juro por mi cabeza, entregando mi cabeza. ¿Para qué creen que yo les juraría por mi cabeza? La Biblia, la palabra de Dios dice así, que nunca van a poder vencer a Israel. De todos modos, ya tenemos paz con Dios. ¿Y qué más? Dice la Biblia, tener la vida eterna. Busquemos San Juan 5. Busquemos San Juan 5. San Juan 5:24. 5:24, leemos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para los que no han encontrado la Biblia, así rápido, en la pantalla se les muestra el versículo. Aquí dice, de cierto. Antes de decir la palabra muy importante, Jesús siempre decía, de cierto. Os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. El que oye la palabra de Jesús y cree también a Dios quien lo envió a Jesús, tiene vida eterna. La vida eterna, ¿qué es? La vida que jamás moriría. Nosotros también como Dios ya no vamos a morir para siempre, porque ya tenemos vida eterna. No vendrá condenación. ¿Recibiremos la condenación, juicio o ya no? Ya no lo recibiremos. Porque Dios, el Señor, ya recibió juicio en nuestro lugar. ¿Para qué? Vamos a volver a recibirlo. Más ha pasado de muerte a vida. Estábamos en el tren hacia infierno, pero ya nos cambiamos del tren. Estamos en el tren que se va al cielo. La semana pasada yo fui a una ciudad llamada Cheonju por seminario y en KTX en tren. Así yo regresé a mi casa, pero de verdad ese tren iba bien rápido, que se llama KTX. Claro que el tren que nos lleva al cielo todavía sería mucho más rápido que este, ¿no? En un momento iríamos al cielo.
Ha pasado de muerte a vida. Qué bonita, ¿no? Esta palabra. San Juan 5:24. ¿Puede aprender de memoria o no? Antes de comer, por favor, aprendan de memoria. Memorícenlo. Mas ha pasado de muerte a vida, solo por el amor de Jesucristo. Busquemos San Juan 10, versículo 28. San Juan 10, 28. Leemos juntos. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús dijo, les doy vida eterna, y no perecerán jamás. La vida eterna es con la que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los que ya tienen la vida eterna, cuya vida está en la mano de Dios. ¿A poco Satanás la puede quitar o ya no? Los que predican el Evangelio a veces pueden morir de martirio, pero esa vida eterna jamás puede ser quitada por Satanás. Si mueren de martirio es porque Dios también se lo permitió. ¿Por qué se lo permite? Es porque dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si mueren por haber predicado el Evangelio es una gran gloria. Porque Dios nos permite las aflicciones a causa de predicar la palabra para darnos todavía la gloria más grande, el galardón. De todos modos, nuestra vida está en la mano de Dios. Supongamos que uno tiene la piedra preciosa más valiosa, de gran valor. ¿La trataría y la pondría en cualquier lugar? No. La valoraría mucho. Nosotros fuimos comprados por el precio de la sangre tan preciosa del Señor Jesucristo, por lo cual nosotros no nos hacemos responsables de guardarnos a nosotros mismos, sino Dios es el que nos va a guardar, nos va a proteger, para que no seamos quitados. Así estamos en la mano de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Así tenemos tantas seguridades. Uno dice, un salvo, si comete error, se le puede perder la salvación. Si se equivocan, cometen errores, pecados, se les puede perder la salvación. Así dicen. Jamás, nunca. Si han recibido la salvación, seguramente al 100%, al 1000% van a ir al cielo. ¿A poco los hijos de Dios pueden perecer? Si son salvos, son hijos de Dios. Ya no van a tener ninguna condenación, ningún juicio. No perecerán jamás. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero si dijeran, se puede perder la salvación, está bien, mal, equivocados. Les voy a decir un poco más. Ahora busquemos 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Leemos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Reservada en los cielos para vosotros, dice al final. Dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la muerte y la resurrección nos ha dado la nueva vida y la esperanza viva. San Juan 5, 3, 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En este caso, el agua se refiere al juicio. Así como en el tiempo de Noé, con el agua, con el diluvio, ha ofuscado a los hombres de ese tiempo. O sea, por la muerte y la resurrección nos ha dado la nueva vida, la nueva esperanza. Ahora ya tenemos el Espíritu
de Jesucristo resucitado. Para que tengamos la esperanza viva. Los salvos ya la tenemos, ¿verdad? La esperanza que tenemos en este mundo no es la esperanza, es la esperanza temporal, la que se va a apagar. No es una esperanza verdadera. Aunque ganen mucho dinero y logren éxito, de todos modos van a morir. ¿Qué éxito será? No es un éxito. Sea como sea, van a morir. Todo se va a regresar en vano. No tiene sentido. Nosotros tenemos la esperanza eterna. Salmo 39, David dijo así: amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ciertamente en vano se afana. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El gran rey David dijo: solo mi esperanza está en Dios, en el Señor. Tenemos la esperanza viva, la esperanza eterna. Esa esperanza es la herencia eterna, ¿no? Es la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Inmarcesible, incorruptible, incontaminada. Así que Dios nos ha salvado. Ahora ya nacimos de nuevo. Y San Juan 1:12. Por no tener tiempo, sin buscar la Biblia, solo les voy a hablar nada más. Al ver Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en el nombre del Señor Jesucristo es recibir a Él. Y de esta manera ya se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Al ver también la versión inglés dice son, o sea, solo hijos. Alguien dice en la oración: aquí Dios están tus hijos, tus hijas. No es así para Dios. A Dios solamente le agradan los hijos. El Hijo. Nos ha dado el Espíritu del Hijo. A todos los que lo reciben, les da esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad. Los ángeles no pueden ser hijos de Dios, ¿sí lo saben? Los ángeles solamente son servidores. Son ministros nada más, así que nos tiene mucha envidia los ángeles. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, aunque sean invisibles al lado de los salvos? Todos nosotros hay ángeles que nos guardan, que nos protegen hasta que nos vayamos al cielo. Bueno, de todos modos hemos recibido esa potestad de ser hechos hijos de Dios. 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuán grande es este amor, que tanto nos ama, para que seamos hijos de Dios. Yo te engendré. Ya fuimos hechos hijos de Dios. Y Romanos 8:17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si son hijos, son herederos. Con Cristo van a recibir la gran gloria en el cielo. Son los que van a recibir la herencia eterna, incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Si un hombre nace siendo hijo de un gran rico, ya se le va a heredar su riqueza, gran riqueza, pero eso no es algo bueno en este mundo. Pero nosotros somos los que vamos a heredar, recibir la herencia del cielo eterno. La casa que Dios tiene preparada para nosotros de verdad está muy hermosa. ¿No quisieran ir rápido? Yo sí. Quisiera ir rápido allá. Somos herederos de Dios. Entonces, ahora que somos herederos, somos hijos de Dios, no solo vamos a recibir la gloria. Antes de recibirla, hay que también recibir sufrimiento de Cristo, aflicciones. No se preocupen ustedes de recibir las aflicciones en su vida cristiana. Porque Dios les permite tener las aflicciones para darles todavía la gloria más grande.
Los discípulos del Señor Jesucristo también primero sufrieron y entraron en la gloria. La aflicción no solamente habla de ser encarcelado, de ser azotado por predicar el evangelio, sino también, en este caso, sufrimiento. La aflicción es controlar nuestros deseos carnales, cortando la amistad con los amigos del mundo, a veces controlando nuestro deseo carnal. Aunque queramos hacer algo, nos abstenemos para predicar el evangelio, para salvar a otras almas perdidas, sacrificando su tiempo, lo suyo, si es necesario, hasta su vida, sacrificarla para recibir la gloria más grande. Así era Pablo, así era Pedro. Jesús también primero recibió sufrimiento en la cruz y entró en la gloria. Entonces, 1 de Pedro 1:11 dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero los sufrimientos y las glorias. En su vida cristiana no se preocupen de recibir tantas aflicciones. ¿Por qué? Dios tiene preparada todavía más gloria para dársela. A lo mucho vamos a morir. Al máximo, la muerte sería todo y ya. Si morimos para Cristo, eso sería todavía gran éxito. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Si uno solo vive para sí mismo, muere para sí mismo, es algo muy miserable. ¿Qué esperanza tendrá? Nosotros somos los que ya tenemos esta esperanza viva, así que si vivimos para el Señor, vivimos, sacrificando nuestro tiempo, nuestras cosas materiales, también nuestro talento. Hay que vivir para Cristo, para el Evangelio. Aquí, para los predicadores, tenemos una lema. ¿Saben cuál es la lema que tenemos los predicadores? No vayamos a buscar un lugar para vivir, sino vamos a buscar un lugar para morir. No sé si todos estén practicando este lema. A veces hay algunos que les da miedo no morir. Tienen miedo a morir. Pero si viven para Cristo, si mueren para Cristo, sería el gran éxito. Y ahora, Gálatas también capítulo 3 dice que el haber recibido la salvación es el haber recibido al Espíritu Santo. Al ver 1 Corintios 2:12 dice que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. No que vayamos a recibir el Espíritu Santo aparte, no que pueda recibir el Espíritu ahí en lo profundo de la montaña, ayunando, pues clamando. Si hacen así, a lo mejor puedan recibir el espíritu de demonio. El Espíritu Santo lo recibimos en el momento en que recibimos la salvación, el cual mora en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que ensucien o ignoren ese espíritu, templo del Espíritu Santo? Hay que valorar siempre este cuerpo en el cual el Espíritu Santo mora. Uno dice, Señor, el día de hoy me voy a ir a un lugar que no te va a agradar. Entonces, Señor, por favor, quédate en la casa, descansa. Yo voy a ir bien, que te quedes, que estés bien. Entonces el Señor le dirá, bueno, que te vaya bien. Así le dirá, no, yo te sigo. El Espíritu mora allá, acá, en el corazón. Entonces siempre te sigue, ¿no? Entonces, con Señor, ¿a poco irían al antro para bailar? Teniendo el Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu Santo, no se vayan a cualquier lugar ustedes, por favor. A donde siempre el Señor va, uno está ahí. 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Espíritu, el Señor que está en mí, es mi dueño, el dueño de mi vida. Hay que hacer lo que el Señor, el dueño, quiera. Hay que ir a donde quiera ir el Señor. Si dice que no, no hay que hacer. Si dice que sí, hay que hacerlo. Porque es el dueño, amo de mi vida. Así es la vida de los cristianos. ¿Sí me explico?
Así que somos vivos. ¿Sí entendieron? Ahora pueden discernir entre vivos y muertos. Les voy a seguir hablando acerca de los vivos. Tienen que estar orgullosos ustedes de que son hijos de Dios, son vivos. Son los que van a recibir la herencia de Dios. Son los que tienen al Espíritu Santo. Valientemente deben vivir en este mundo. No solo el pueblo de Israel tiene que ser valiente. Ya que Israel es el pueblo de Dios, Dios pelea con ellos, para ellos. No importa si sean salvos o no. Ya que tiene nombre, el pueblo de Dios, Dios pelea. Pero imagínense cuánto más sería para nosotros, ya que somos hijos de Dios, salvos de Dios. Dios nos va a proteger por eso. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros que vivíamos alejados de ti, Señor, cometiendo pecados, pero recibiste el juicio en nuestro lugar, derramando la sangre sobre la cruz para quitar todos nuestros pecados sin que nosotros hayamos hecho. Te damos gracias por ello. Te damos gracias por habernos tomado por tus hijos y habernos dado la esperanza viva con la que podemos ir al cielo. En el resto de nuestra vida queremos vivir para ti, para tu evangelio, para tu gloria, para poder recibir a ti, Señor, estar de pie sin ninguna vergüenza cuando vuelvas a venir. Ayúdanos a vivir dignamente. Que estés con nosotros, con el poder del Espíritu Santo, con la sabiduría, con entendimiento. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.